Jóvenes, ¿se me escucha ahí bien? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Ya, entonces bien, me voy a sacar los audífonos. Bien, jóvenes, buenas tardes a cada uno de ustedes. Hoy vamos a dar inicio a nuestro sexto continente, el continente de la Antártida. El continente de la Antártida, como podemos ver, es un continente conocido como tierra de nadie, es decir, un continente en donde los países que tienen base científica, pues ellos no tienen poder absoluto, solamente pueden hacer estudios de investigación. Este continente no solamente se llama continente Tierra de Nadie, sino también se llama continente de Palmer, porque si lo estamos observando ahí, parece una palma extendida. En el año de 1959 se va a firmar el famoso Tratado Antártico en Washington el 1 de diciembre de 1959, pero recién va a entrar en vigencia en 1961. Van a ser 12 países quienes van a firmar este Tratado Antártico con la finalidad de establecer sus bases científicas para el estudio e investigación de oceanografía, climatología, ¿no? Zoología, botánica, geografía. Estos países que inicialmente firman el Tratado Antártico son considerados países signatarios. Estos países signatarios van a ser 12. Tenemos en lo que es América del Sur, tenemos Chile, tenemos Argentina, en África tenemos a Sudáfrica, en Oceanía tenemos a Australia, Nueva Zelanda, en América del Norte tenemos a Estados Unidos, en Europa tenemos a Inglaterra, Noruega, Bélgica, Francia y Rusia. Y en Asia tenemos a Japón, o sea, son 12 países signatarios que van a firmar el tratado el 1 de diciembre de 1959, ¿no? Nuestro país, ¿cuándo se adhiere Perú al Tratado de la Antártida? ¿Cómo es que Perú reclama su posesión en la Antártida? ¿Qué cosa es lo que hace que Perú presione para formar parte del Tratado Antártico? A ver, ¿alguien me puede decir si sabe la respuesta? Tiene que ver todo con un tratado. ¿Cómo se llama ese tratado al que Perú se aferra para reclamar su soberanía en la Antártida? ¿Nadie recuerda? El tratado Uti Possidetis. Como fuimos colonia de España, entonces ese tratado dice, pues no, así como poseéis, ¿no? Debes poseer. O sea, ese simple tratado hace que Perú diga, no, Perú está próximo a Chile, está próximo a Argentina, está próximo a este continente de la Antártida. ¿Y en qué año se adhiere Perú a la Antártida? ¿En qué año? ¿Quién se acuerda? ¿En qué sí, año? 1891. En 1981, ¿no? El 1 de abril de 1981 se va a adherir Perú a la Antártida, pero recién va a ser su primera expedición en el año de 1988 y recién va a construir su base científica en el año de 1989, ¿no? Bien, entonces después de haber hecho un preámbulo, vamos a pasar a el continente de la Antártida. Bien. La Antártida es el continente más austral, es el continente más meridional, ¿no? Es el continente que se va a encontrar entre las coordenadas de 60 a 90 grados latitud sur. Es un continente que en su temporada de verano llega a tener 14 millones de kilómetros cuadrados de su superficie, pero en el invierno llega a aumentar hasta los 30 millones de kilómetros cuadrados. Entonces,
la Antártida. Después, antes, espero que nos dé tiempo, les quiero también dar una actividad para hacerle todo referente al mar peruano, ¿ya? Bien, vamos entonces. La Antártida. La Antártida. Superficie 14 millones de kilómetros cuadrados, pero eso es en su verano, porque en su invierno llega hasta los 30 millones, ¿no? De kilómetros cuadrados. El 90% del total de hielo se ubica sobre su relieve. Recordemos que en la Antártida no todo es hielo. Hay zonas desprovistas de hielo donde se han establecido las bases científicas, ¿no? Las bases de investigación. Esas no tienen hielo y esas zonas que son desprovistas de hielo se van a llamar nunataks. Está ubicado entre las coordenadas 66-30 grados de latitud sur hasta los 90 grados. Por eso les indiqué que la Antártida es el continente más austral, más meridional del planeta y también el más frío. Su origen se va a remontar al continente de la Pangea, que fue una teoría establecida por Alfred Wegener en 1912. Alfred Wegener estableció que todos los continentes estaban unidos en uno solo y se llamaba Pangea, un solo bloque continental. Luego este Pangea se va a fraccionar en dos, ¿no? Acá podemos ver el Pangea. Acá está Europa, Asia, América del Norte, América del Sur, África, la India, Antártica y la parte de Oceanía, Australia, ¿no? Y alrededor de este continente, Pangea o bloque continental, se encontraba el Pantalaza, primer océano primitivo. Este es el primer océano primitivo, el Pantalaza. Este se va a fraccionar en dos a finales de la era primaria o paleozoica y se va a fraccionar en dos. La Eurasia por el norte, que abarca América del Norte, América Central, Europa y Asia. Y el sur, Gondwana, ¿no? Que América del Sur, África, la India. ¿Qué hace la India aquí? Pues la India formó parte del continente Gondwana, ¿no? Acá está Australia y acá está Antártida, ¿no? Ahí está la Antártida. Entre los dos se encontraba el famoso mar de Tetis, que actualmente es el mar Mediterráneo. Entonces la Antártida formó parte del subcontinente Gondwana. Ya los continentes adquieren su forma actual como lo conocemos o lo observamos en un planisferio en la era cenozoica o terciaria. Ahí ya tienen, ¿no? La forma que como los vemos hoy, en esos tiempos. Bien, entonces su origen se remota al subcontinente Gondwana. La Antártida va a tener, ¿no? Primero se le va a llamar continente Tierra de Palmer porque parece una palma extendida, tierra de nadie. Se le va a llamar también continente pulsante porque en verano su superficie es de 14 millones de kilómetros cuadrados, pero en invierno como la temperatura desciende, baja, llega hasta los 30 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Recuerden que la Antártida, a formar parte del subcontinente Gondwana, el relieve es muy parecido a nuestro continente América del Sur. Si nosotros unimos a América del Sur con la Antártida, la cordillera de los Andes encajaría, no tendría una continuidad con la cordillera transantártica. Recuerden que la cordillera de los Andes, que es la más larga del mundo, es el plegamiento también más antiguo, va a tener esa continuidad con este continente. Es una de las pruebas, ¿no? Que demostrarían que todo estuvo unido en un momento determinado. Entonces, la Antártida se le va a llamar, se le conoce como continente pulsante, ¿no? Continente pulsante. Aquí se encuentra la estación de Rusia, Vostok, donde la temperatura ha llegado hasta sus más bajos valores, menos 89,2 grados centígrados. Esta es la temperatura más baja del planeta, por lo tanto, la Antártida se convierte en el continente más frío, ¿no? De todos los continentes. A ver si recuerdan, aquí en Perú
¿Quién tiene la temperatura más alta? ¿Qué lugar de Perú? A ver, ¿qué departamentos nomás? A ver, ¿quién se acuerda? Ayali. Así es, Ucayali, ¿no? Ucayali tiene la temperatura más alta en la localidad de Nesuya, ha registrado 42 grados centígrados, ¿no? Y la temperatura más baja la tiene la Puna de Arequipa e Inmata y también de Tacna, donde la temperatura ha llegado hasta los menos 28 grados centígrados. Bien, entonces en la estación Vostok de Rusia, aquí se encuentra la temperatura más baja. Va a tener dos estaciones bien marcadas, el verano, ¿no? Por un periodo de 6 meses y el invierno también, pues, por un periodo de 6 meses. Ya que los rayos del sol llegan a esta zona de mayor latitud, muy inclinados de manera tangencial, la energía no se distribuye, recuerden, de forma igualitaria por la forma que tiene la Tierra, que es geoide. Entonces, el verano antártido comienza desde el 23 de septiembre, que nosotros que estamos en el sur iniciamos la primavera. Nosotros iniciamos el 23 de septiembre, la primavera. Y la primavera vamos a estar hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre vamos a estar. Entonces, a diciembre. Y en diciembre que comienza nuestro verano, el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo que terminamos el verano e iniciamos el otoño. Entonces, estos meses es nuestro verano antártico. Actualmente nuestra embarcación que viaja a la Antártida es el Bat Carrasco, que partiendo del puerto del Callao demoraría entre 15 a 19 días aproximadamente porque en el transcurso no es que se va directo, ¿no? Tiene que parar para recoger a científicos, abastecerse pues de combustible, de alimentos y de otras cosas, entonces demora un promedio de 15 a 19 días para llegar. Pero cuando va la embarcación, porque recuerden ustedes que la primera embarcación, cuando se hace la primera expedición en 1988, se va con la embarcación Humboldt. La embarcación Humboldt ha realizado los viajes a la Antártida hasta el año 2016, porque desde el año 2017 ya va la embarcación Bad Carrasco, no va a Carrasco, porque ya es más sofisticada, porque Humboldt ya tenía algunas deficiencias y ya con el Carrasco pues se han implementado, ¿no? Entonces, aparatos que se utilizan allá para poder estudiar las profundidades del océano Antártico. Entonces, nuestra Marina de Guerra va desde noviembre aprox hasta febrero, que ya se está regresando, ¿no? Porque vamos a tener día total del 23 de septiembre hasta el 21 de marzo. Pero este es en teoría, porque en la práctica no es exactamente 6 meses, son 5, porque un mes es para que pase de día a la noche o de noche al día. No, no es que, hoy día es día total y mañana es noche total. No, es un mes que va dejando la noche o va dejando el día de acuerdo a la estación que le corresponde. Y el invierno se inicia desde el 21 de marzo hasta el 23 de septiembre. O sea, ahorita estamos en la Antártida en el invierno. Posteriormente ya faltan pocos días, o sea, prácticamente menos de un mes para que se inicie el verano en la Antártida. Y esto se produce porque la Tierra gira inclinada y al girar inclinada la energía no llega en el mismo ángulo de incidencia y eso da pues apertura a las estaciones. Pero la Antártida solo tiene dos estaciones bien marcadas, el verano y el invierno. Bien, seguimos. El día polar dura 6 meses y los vientos son intensos, llegan a registrar valores de hasta 100 kilómetros por hora. El animal marino más grande, el mamífero más grande, es la ballena azul. Ahí está la ballena azul.
Y como les dije hace un momento, no todo es hielo en la Antártida, no todo es hielo. Tenemos las zonas desprovistas de hielo que se denominan nunataks, ¿no? Y aquí se han establecido las bases científicas, las bases de estudio, las bases de investigación. La Antártida es el continente más próximo a América del Sur, o América del Sur es el más próximo a la Antártida. Cuando la embarcación Carrasco, que está ahora realizando expediciones desde el año 2017, ¿no? En su traslado, va a pasar acá. Acá hay un accidente. ¿Cómo se llama este accidente acá en el extremo meridional, que vendría a ser el punto más austral de América del Sur? ¿Cómo se llama? Acá no se ve, pero ¿cómo se llama aquí? Cuando hemos hecho América del Sur, a ver. Estrecho de Magallanes. Claro, el estrecho de Magallanes está por este ladito, pero acá hay otro accidente geográfico, acá al sur. En ese accidente confluyen las aguas del Atlántico con las aguas del Pacífico. Acá está el Pacífico, acá está el Atlántico. Acá hay un punto específico. A ver, ¿quién se Paso Drake. acuerda? Paso Drake. Correcto, el Paso Drake. El Paso Drake es donde van a confluir las aguas del Pacífico con el Atlántico, y es aquí donde se genera como una turbulencia, porque es no como un choque, ¿no? Que genera un poco de dificultad. Y de ahí ya pues se desplaza hacia la Antártida, ¿no? América del Sur es el continente más próximo, y por el Utiposidet es que Perú reclama su soberanía en la Antártida y establece su base científica desde 1989, aunque se adhiere en 1981, ¿no? Y Perú, como ingresa en 1981, no es un país signatario, porque les mencioné que los países signatarios son 12, los que firmaron el 1 de diciembre de 1959, son 12, ¿no? Entonces Perú ha firmado muchos años después. Entonces Perú no es un país signatario dentro del Tratado Antártico. Perú es un país consultivo. Y después de los otros países que firman después de 1992, se van a considerar países adherentes. Estos países solo tienen voz más no voto. O sea, yo puedo opinar, pero mi palabra simplemente no tiene, o sea, no puede ser elegida. Simplemente estoy opinando, pero queda ahí, ¿no? No tenemos voto, ¿no? No tenemos poder de decisión. O sea, los países que ingresaron después de 1992. Pero como Perú ingresó en 1981, es un país consultivo. Bien, entonces nuestro continente se encuentra más próximo a la Antártida. Datos importantes. Su punto más bajo es la fosa subglacial de Bend Lake, que está prácticamente abajo, o sea, prácticamente en el océano Antártico. Pero por encima estaba la meseta Hollidas-Kenyon, que es por encima, pero por debajo se corresponde a su punto más bajo, la fosa subglacial de Bend Lake. Estados Unidos tiene una base muy amplia, que es McMurdo, USA, ¿no? Hasta cuenta con una central micronuclear, ahí está McMurdo. Y el punto más bajo, no te olvides, es la fosa subglacial de Bentley. ¿Hay glaciares en la Antártida? Sí, hay muchos glaciares en la Antártida. Recuerden que un glaciar es roca en hielo, es roca en hielo. Y seguramente ustedes han visto en las noticias qué es lo que ha pasado en Nepal, en la cordillera del Himalaya. La cordillera Himalaya es la cordillera más alta del mundo. Como los Andes es la más larga, el Himalaya es la más alta. El Himalaya recorre parte de Pakistán, Bután, Nepal, India y China. Recorre 5 países. En Nepal también hay muchos glaciares. Un pedazo de glaciar se ha desprendido producto del calentamiento global que estamos viviendo y ha caído hacia un gran lago, ¿no? Es el lago que pues acumula cantidad de agua, y al caer ese impacto ha generado que ese lago se desborde, se reviente en la quebrada y caiga a un gran río, que es el río Tíbet. Ha caído a ese río y prácticamente ese río ha generado ese huaico
que parecía IA, pero no es IA. No sé si habrán visto las imágenes. Es inmenso ese huaico y la gente corre y prácticamente los ha sepultado vivos, ¿no? Más o menos parecido a lo que ocurrió acá en Perú, en los Andes peruanos, en la Cordillera Blanca, en el Nevado Huascarán, en 1970, donde se desprendió un pedazo del Nevado Huascarán por el terremoto que se produjo en 1970 y generó un gran aluvión y sepultó a la ciudad de Yungay. Algo parecido ha pasado acá en Nepal. Las imágenes son desgarradoras, ¿no? Pero eso es producto de lo que está pasando a nivel mundial, el cambio climático, el calentamiento global. Y recordemos que tanto Perú como Bolivia tenemos gran cantidad de glaciares, gran cantidad de lagos. Esperemos que no ocurra como ha ocurrido ahora en Nepal. El volcán más alto es el Erebus, con 3.794 metros, que se ubica en el sector occidental. Ahí podemos ver imágenes del Erebus. Otra prueba, pues, de que los continentes estuvieron unidos en un solo bloque continental. Teoría de Alfred Wegener, ¿no? Que todos estuvieron unidos. Entonces, glaciar más extenso, Lambert. Volcán más alto, Erebus. Glaciar más extenso, Lambert. Volcán más alto, Erebus. Su monte más alto, su montaña más alta es el monte Vinson, que se ubica en la parte occidental. Y luego tenemos aquí su barrera de hielo, es Rose. Miren, la barrera de hielo más extensa es Rose. Una de las bases más antiguas es la base Orcadas en Argentina, que se inauguró en el año de 1904. Recuerda que Argentina y Chile son países signatarios del Tratado Antártico firmado en 1959. Estos son los dos países que firman, ¿no? De América del Sur solo son, en este caso, los Perú se adhiere posteriormente más adelante. No todo es hielo en la Antártida. Tenemos musgos, tenemos líquenes, hay bacterias, ¿no? Como podemos ver, no todo es hielo, no todo es hielo. La Antártida presenta yacimientos de carbón y el carbón se forma de la microcomprensión de la flora con la fauna. Es otra de las pruebas que demostró Alfred Wegener para demostrar pues, que estuvieron unidos y formaron parte del continente Gondwana. Montaña más alta, Monte Vinson. Barrera de hielo más grande, Rose. Base más antigua, Orcadas, Argentina. Bien. Ya les dije hace un momento al inicio que son 12 países los que firman el Tratado Antártico. ¿Cómo se llaman los países que firmaron primero el Tratado Antártico? Esos 12 países, ¿cuáles son? No. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo le llamamos a los países que firmaron primero el Tratado Antártico? Signatarios, ¿no? Y son 12, ¿no? Tenemos en América del Sur, Chile y Argentina. En África, Sudáfrica. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En América del Norte, Estados Unidos. En Europa hay más, ¿no? Inglaterra, Francia, Bélgica, Noruega, Rusia. Y en Asia, Japón. En total son 12. Fue suscrito el 1 de diciembre de 1959 en la ciudad de Washington, pero entró todavía en vigencia el 23 de junio de 1961. Los países que van a firmar primero en 1959 se consideran signatarios. Y acabo de mencionar ahorita ya, es Chile, es Argentina, es Estados Unidos, es Francia, es Bélgica, es Rusia. Cuando firma el Tratado Antártico, Rusia no entra con nombre de Rusia, sino con qué nombre entra Unión Soviética o la URSS. Recuerden que actualmente Rusia es el país más grande del mundo, pero en el año 1959 Rusia era la Unión Soviética o la URSS, ¿no? Y recién en 1991 la ex Unión Soviética se va a desintegrar por cuestiones políticas, económicas, sociales, y van
van a surgir nuevos estados. Estados que van a pasar para Europa. Letonia, Estonia, Lituania, Moldavia, Ucrania y Bielorrusia surgen de la ex-UR y pasan para Europa. Los que surgen de la ex-UR y pasan para Asia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Armenia y Georgia. A pesar de esa demarcación territorial, hoy Rusia sigue siendo el país más grande del mundo. Pero cuando firmó el Tratado Antártico era la Unión Soviética. Inglaterra, que es un estado del país del Reino Unido, ¿no? Pero dentro de Inglaterra está la capital, que es Londres. Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Noruega, ¿no? Los países signatarios, los países que firmaron primero el Tratado Antártico. Este tratado estipulaba lo siguiente: ocupar el territorio solo con fines pacíficos, un continente de paz, ¿no? Un continente de investigación, un continente de estudio. Realizar un uso racional de los recursos, ya que ellos van a quedarse entre 3 a 4 meses a hacer estudios, entonces tienen que utilizar de forma racional. No está permitido el uso de armas ni bases militares, ni menos realizar ensayos nucleares, ¿no? Que puedan dañar, atentar la escasa fauna que hay ahí, porque una de las especies que más abunda en la Antártida son los pingüinos. Las actividades que se realicen deben estar centradas en la investigación. Los países que establecieron bases científicas hasta 1992 serán considerados miembros consultivos voz y voto. El Perú, como firmó en 1981, Perú es un país consultivo, tiene voz y voto, porque firmó antes de 1992. Pero los que firmaron después, ellos solo son conocidos como adherentes, ¿no? Existen los miembros adherentes, 22 países, pero solo tienen capacidad de opinión, más no de decisión, o sea, pueden opinar, pueden comentar, pueden participar, pero no tienen voz, no tiene su palabra decisión. Entonces, dentro del Tratado Antártico tenemos tres, ¿no? En este caso, clasificaciones. 1, los países signatarios; 2, los países consultivos; y 3, los países adherentes, ¿no? Perú es un país consultivo. Nuestro país va a reclamar su soberanía en la Antártida por su proximidad y por el Tratado Tipo de, ya que fuimos colonia de España. Después de 22 años de haberse firmado el tratado inicial, el Tratado Antártico, en la ciudad de Washington, Estados Unidos, nuestro país pues va a ser aceptado, ¿no? Después de 22 años de firmar el tratado, el Perú decidió incorporarse el 1 de abril de 1981 para poder aprovechar los recursos, realizar investigaciones y construir su base científica, ¿no? Después de muchas presiones, prácticamente se firmó en 1959 el tratado y nosotros hemos ingresado en el 81, prácticamente 22 años después. Como les mencioné, en 1988 va a realizar su primera expedición a bordo de la embarcación Humboldt, que parte de 1988 en su primera travesía hasta su última travesía registrada, que es en el año de 2016, porque ya a partir del 17 es que ingresa la Bat Carrasco, ¿no? Siendo el primer investigador peruano Benjamín Morales Arnau, ¿no? Morales Arnau. El 26 de febrero se instala la base peruana Machu Picchu, en cuyo alrededor se ubican las bases de Corea, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Polonia. A partir del 9 de octubre de 1989, el Perú va a adquirir su condición de miembro consultivo, voz y voto. O sea, adquiere todavía en 1989, aunque ingresa en 1981.
Humboldt fue lanzado en 1900, en este caso 80, ¿no? Ahí está. Pero ahorita, debido ya que pues la tecnología, la modernidad, todo, ahora nos vamos con la Abad Carrasco, ¿no? Nuestro país, entonces, tiene su base científica, es un país consultivo, tiene voz y voto, y a la Antártida no solo van los marinos, van científicos, va personal de mantenimiento, van cocineros, personal de logística, ¿no? Para hacer una buena investigación. Aquí está nuestra base científica y aquí está nuestra hermosa bandera flameando, ¿no? Aquí tenemos el esqueleto de una ballena y aquí está nuestra base científica Machu Picchu. Tiene una superficie de 563 metros cuadrados. Está a 10 metros sobre el nivel del mar. Inició su construcción en enero de 1989. Su época de funcionamiento es el verano austral, entre enero y marzo, pero van desde noviembre, a veces, o sea, esto es generalmente, pero también van desde noviembre, están ya instalados. Está ubicada en la isla Rey Jorge, en el archipiélago de Shetland del Sur, en la bahía de Almaritazgo, en la ensenada de Mackellar, ¿no? Ahí se encuentra nuestra base científica en la isla Rey Jorge. Bien, ahí está, perdón un ratito. Bien, aquí está nuestra base científica Machu Picchu en la isla Rey Jorge, en la bahía de Almaritazgo, próxima a la estación de Corea del Sur y de Argentina. Vamos a encontrar en la Antártida el 70% de agua dulce del planeta, grandes reservas de hierro en la montaña de Príncipe Carlos. Se considera que existen unos 4.800 millones de barriles de petróleo. Recuerden que el petróleo es el oro negro. Y en Perú, en nuestro país, tenemos 3 zonas de extracción en Perú, en la costa norte, en el Zócalo continental, de 0 a 200 metros bajo el nivel del mar, porque ustedes deben saber, como marinos, que el hombre rana puede entrar hasta los 120 metros, el buzo hasta los 150 metros y el submarino el límite 200 metros. Y hasta ahí vamos a encontrar petróleo. Y también en los tablazos, ¿no? En Tumbes, Zorritos, en Piura, Lobitos, Negritos, Brea, Pariñas, Restín, Talara. Y donde se concentra la mayor cantidad de petróleo en Perú es en la selva, ¿no? Desde Loreto. Bien, entonces acá, miren, 4.800 millones de barriles. Considerables reservas de carbón, cobre, uranio y zinc. Extensos depósitos de gas en el mar de Ross. Y va a abundar una especie, un crustáceo chiquitito, que es el krill. El krill es el alimento de las ballenas. Hay cantidad de krill, he visto en videos como una ballena, ¿no? Prácticamente traga cantidad de krill. Este dice que va a ser el alimento del futuro. Pero el problema, como dice acá, radica que una vez que lo vamos a extraer del agua, pues el cloro, el flúor va a pasar a su carne y nos generaría algunos problemas, ¿no? Estomacales. Por lo tanto, no se puede consumir. Bien, entonces te das cuenta todo lo que hay en la Antártida, el sexto continente, continente tierra de nadie. Bien, prácticamente estamos repasando un resumen de lo que ustedes ya han visto, estamos haciendo un resumen, ¿no? Estamos haciendo acá un resumen. Bien, acá tenemos unas preguntas y de ahí les voy a mandar un link, usted va a entrar y quiero ver a ver qué se acuerda todo referente al mar, porque estamos full repaso. Bien, vamos acá. La base científica del Perú en la Antártida se encuentra instalada ¿dónde? La Rey Jorge. En la Rey Jorge. Jorge. Rey Jorge, ¿no? El Perú ejerce posesión de la Antártida con fines de investigación científica desde su adhesión al Tratado Antártico firmado en 1981. 1981. 1981, ¿no? El 1 de abril de 1981. El objeto principal de la firma del Tratado Antártico por parte del Perú y los demás países miembros fue
¿Cuál sería? La Aprovechar B. los recursos La de la D. La B. La D, prohibir los experimentos nucleares, claro, porque no puede, bueno, proteger los recursos de la fauna, ¿no? En este caso, el objetivo principal fue proteger los recursos de la fauna, ¿ya? Claro, eso estaba ya dentro contemplado, pero fundamentalmente es proteger la fauna, no extraerla, no dañarla, ya que es el hábitat de los pingüinos, de aves petreles, de ballenas, de orcas. El continente considerado el más austral y sísmicamente más estable es... Antártida. Antártida. En la Antártida, pues no habrían movimientos sísmicos como si nosotros estamos acostumbrados a experimentar, ¿no? Es el continente sísmicamente más estable, la Antártida. Si estaríamos ahí, no sentiríamos movimientos sísmicos. La base peruana Machu Picchu en la Antártida tiene como objetivo La Realizar B. investigación. la B, ¿no? La B, realizar investigación científica. ¿O cuál sería? ¿O establecer nuestra soberanía? Bueno, soberanía no le podríamos decir porque la Antártida no es es un continente tierra de nadie. Por lo tanto, realizar investigación científica. 6. El Tratado de la Antártida, 1959, ratificado y prorrogado desde 1991 por 50 años más, estipula que las actividades desarrolladas en el territorio antártico deben destinarse, La La C. C. la C, C. ¿no?, a la protección de la fauna e investigación. Por eso es que en la Antártida también van ahora ingenieros ambientales, biólogos, van también aquí. Continente más próximo a la Antártida, América. América. América, ¿no? América del Sur. La máxima elevación de la Antártida es Pinzón. el Monte Vinson, ¿no? El Monte Vinson. Glaciar más extenso es Lambert. el Lambert. Lambert. El Lambert. Y la Lambert. Antártida formó parte del subcontinente Gondwana. Ok. Gondwana, ¿no? Bien. Bien, ahora les voy a mandar el link. Vamos a ver cuánto recuerdan. Y de ahí ya vamos a ir a las preguntas que tenemos también de la Antártida, ¿ya? Entonces voy a mandarles el link un momentito. Bien, ahí les envié el link. Vamos a esperar unos minutos para que ingresen.
Bien, 2 minutos más esperamos e iniciamos, ¿ya? Si no, igual las preguntas van a poder verse. Las preguntas igual van a poder visualizarse ahí, ya cuando active, entonces va a poder visualizar igual las preguntas. Bien, entonces vamos a dar inicio con los que hayan podido entrar y ya los demás pueden observar, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver cómo van, qué recuerdan. Bien, empezamos. La primera pregunta me dice, presidente estableció la soberanía marítima a 200 millas. Este presidente establece esa soberanía en base a lo que estableciera y mencionara el presidente de Estados Unidos en 1945, Harry Truman. Nuestro presidente 2 años después, 1947, bajo decreto supremo de ley, establece la soberanía a 200 millas. A ver. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A ver, Edgar marcó, levantó la mano. Sí, profesora, es José Luis Bustamante y Rivero. Ah, ya, sí, muy bien. Ya, correcto. Entonces vamos a ver los que han marcado. Es José Luis Bustamante Rivero, 1947, ¿ya? Los que no han podido entrar al link pueden escribir su respuesta por el chat, lo vemos, ¿ya? Pero no lo digan así fuerte porque acá están participando. Entonces, es José Luis Bustamante Rivero, 1947, se establece la soberanía a 200 millas, ¿ya? A 200 millas. Bien, siguiente pregunta. Al mar peruano se le conoce, ¿cuál es el otro nombre que se le denomina a nuestro mar peruano, que forma parte del Océano Pacífico, que es un mar de tipo epicontinental, es un mar abierto? Oshiro, ¿no? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ahora vamos a ver qué han marcado. Mar de Grau. Mar de Grau por la acción heroica de Miguel Grau Seminario en el combate de Angamos del 8 de octubre de 1879. Miguel Grau denominado Caballero de los Mares, Mar de Grau, no te olvides, ¿ah? Imagina que te pregunten en la entrevista esto y falles, tú mismo te castigas. Bien, siguiente. La corriente del Niño es una corriente que influye en nuestras costas peruanas, en nuestro mar peruano. Presenta aguas, ya se está fácil.
6, 5, 4, 3, 2, finish. La corriente del Niño es una corriente cálida, una corriente estacional, ¿no? ¿Cómo me van a poner fría, chicos? ¿Cómo va a ser el corriente del Niño fría? La corriente del Niño es una corriente cálida que se produce en los meses de verano de diciembre a marzo. Nace en el Golfo de Guayaquil en Ecuador e influye en la costa norte y la mitad de Piura. Produce abundantes precipitaciones, eleva la temperatura. Siguiente. El color verdoso de las aguas del mar peruano se va a deber principalmente a un alga, ¿no? Es como decir, el mar rojo, ¿por qué se llama mar rojo? Por el alga Trichidemus eracium. Ahora, ¿por qué se llama mar verde? A ver. A ver. Es por el alga fitoplancton, ¿correcto? Aquí no falló nadie. El fitoplancton es una alga coloreada de verde que le da esa tonalidad al mar, ¿no? Siguiente. La frialdad de las aguas del mar peruano se debe principalmente a la presencia. Recuerden que nuestro mar peruano está más influenciada por una corriente y esta corriente pues es corriente fría, no va a abarcar más regiones de nuestro país que están adyacentes a las costas. Entonces, ¿cuál es esa corriente? No, Helen. 8, 7, 5, 3, 1. La frialdad de las aguas de nuestro mar peruano no se debe principalmente a la presencia de la corriente peruana, que también se va a llamar corriente de Humboldt, corriente peruana o también llamada corriente de Humboldt, ¿no? Esto genera, la corriente peruana, ¿desde dónde viene? Desde Chile. Entonces va a abarcar las regiones de Tacna, Moquegua, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque y parte de Piura, porque en Piura se va a desviar. Corriente peruana determina la frialdad de las aguas. Siguiente. Es la primera parte del relieve submarino que va hasta los 200 metros de profundidad y también es llamada plataforma continental. Llamada plataforma continental. Cuando yo estuve en el presencial con algunos, bueno, les hice ese dibujito, cómo se llama esa parte, y además estaba también en las diapositivas. 7, 6, 4, 2, finish. Correcto, Helen. Bien. Se va a llamar Zócalo continental, plataforma continental, zona nerítica, zona con luz y transparencia, va hasta los 200 metros bajo el nivel del mar. Acá se encuentra toda la riqueza ictiológica, crustáceos, moluscos, también encontramos petróleo, minerales. Bien, la respuesta era Zócalo continental. Siguiente. El diferendo marítimo con Chile presentado ante La Haya. La Haya es una ciudad ubicada en Países Bajos donde se encuentra el Tribunal de Justicia de la ONU a que Perú pertenece.
finalizó el 27 de enero, donde Chile tenía que devolvernos el 60% de la zona en disputa en el gobierno de Ollanta Humala. ¿En qué año recuperamos 50.000 kilómetros, ¿no?, de esa zona en disputa? 50.000 kilómetros recuperamos, aproximadamente un 60%, ¿no? La Corte de la Haya dio su veredicto final. Nueve, 8, 7, 6. En el gobierno de Ollanta Humala, en el año 2014, recuperamos el 60% de la zona en disputa con Chile, ¿no? Ante la Corte de la Haya, el Tribunal de Justicia, que finalizó el 27 de enero del año 2014. Siguiente. No es una característica de la presencia de la corriente peruana en el mar peruano. O sea, no es una característica de la corriente peruana. Recuerda que la corriente peruana también es llamada corriente de Humboldt. Tres, dos, uno, cero. Bien, entonces, ¿cuál es? No es una característica la presencia de la corriente de Humboldt peruana. La presencia de lluvias. La corriente de Humboldt, al ser una corriente fría, produce nubes bajas llamadas estratos. Esas estratos producen finísimas lluvias que llamamos garúas, ¿no? Por lo tanto, la corriente no produce abundantes precipitaciones. Lo demás sí. Lo que no es la presencia de lluvias, solo lloviznas garúas. Siguiente. Corriente que origina que nuestro mar tenga una temperatura fría en la zona centro-sur, ya regalada la pregunta. Cuatro, tres, dos, uno. Es la corriente de Humboldt, ¿no? Es una corriente fría que influye en la costa centro-sur. Siguiente. Según la Convemar, los países tienen una soberanía territorial. Recuerda que la Convemar, ¿no?, es un tratado que estipula que no debemos extraer los recursos de las 200 millas que fueron establecidos en el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, sino desmiembra, o sea, reduce. ¿Cuánto es la reducción? Ay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 12 millas. 12 millas establece el Tratado del Mar o la famosa Convemar, pero Perú no se ha adherido porque no nos conviene, pues nosotros tenemos el mar más rico y productivo del mundo. Por lo tanto, no hemos firmado. No pertenecemos. Bien.
En relación a las proposiciones planteadas a continuación referidas a las corrientes marinas del litoral peruano, señala la alternativa correcta, ¿ya? Correcta. 1. Cuando se intensifica la corriente cálida del Niño, ¿se produce el fenómeno del Niño? 2. La corriente fría de Humboldt produce niebla y garúa por la condensación del vapor de agua sobre el agua fría. 3. Ambas corrientes enrumban hacia el oeste a la altura de Piura. 9, 8, 5, 2. Entonces acá todas serían correctas, ¿no? Todas serían correctas. ¿Alguien acá está? 1, 2 y 3. Porque la corriente del Niño que se produce en Tumbes y Piura se va a intensificar y ya se llama fenómeno del Niño por el debilitamiento de los vientos alisios y ya eleva la temperatura y puede llegar hasta Ica. La corriente fría produce niebla y garúa, sí. Ambas corrientes se arrumban al oeste, sí se desvían en la península de Illescas, en Punta Aguja, en Piura, ¿correcto? Bien, 3 correctas. Determina la frialdad de nuestro mar, se está repitiendo simplemente de otra forma, determina la frialdad de nuestro mar. Ocho, 5, 3, 2, 1, 0. Pues la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt, o también llamada corriente peruana. La corriente de Humboldt, o llamada también corriente peruana. Siguiente. Corriente que parte del Golfo de Guayaquil Norte y llega hasta Punta Aguja Sur, presentando aguas cálidas. Fácil. 5, 4, 3. Si me está diciendo que es una corriente que nace en el Golfo de Guayaquil, pues es la corriente, acá está, no sale aquí, ahí está, la corriente del Niño, acá está, la última, ¿no? Nace en la costa de Ecuador hasta Punta Aguja Sur, ¿no? Aguas cálidas, la corriente del Niño. Bien, vamos a la última. Por el norte, el mar peruano limita con el paralelo que pasa por. Recuerden que nuestro país tiene tanto su punto al norte en nuestro mar como su punto al sur, ¿no? ¿Cuál es el punto al norte? 626.240, una longitud de 3.080 y una soberanía marítima de 200 millas. A ver, ¿cuál es? 4, 3, finish. Por el norte, el mar peruano va a limitar con el paralelo Boca Capones por el norte hasta el hito número 1 de la Concordia en Tacna. Pero me está preguntando por el norte, por lo tanto sería paralelo Boca Capones, ¿no? Paralelo Boca Capones. Bien. Entonces, vamos a ir
al resultado final. Bien, vamos a ir al resultado final. Final. Y en el tercer puesto, Samir, el segundo puesto 44B y el primer puesto 3C. Vamos a ver, ¿no? Los puntajes. Aquí está Samir, no sé, a ver, no se ha equivocado en nada hasta ahorita, ahí vamos a ver. Correcto, Samir no se ha equivocado en nada, todo perfecto. 2B, se equivocó en una, 3 también en una, ¿no? Y ahí podemos ver también, ¿no? Algunas fallas. Bien, estamos haciendo entonces un repaso. Cerramos entonces. Y dejamos de compartir. Ya está, entonces ya. Bien, hemos hecho un repaso entonces. Bien, ahora nos vamos a las preguntas, ¿ya? Bien. Primera pregunta dice, no pertenece a la fauna de la Antártida. Sí se ve, ¿no? ¿Cuál sería, chicos? No pertenece a la fauna de la Antártida. ¿Cuál El sería? pingüino. Los pingüinos sí, Yo sé. los lobos marinos también, simplemente que son más grandes. Hay uno que no pertenece, no está ahí. Ballena. El oso polar. El oso polar solo lo vamos a encontrar en el Polo Norte, el oso polar. 2. No está contemplado como parte del Tratado Antártico. No está contemplado como parte del Tratado Antártico. La E. La E, explotar las reservas de carbón y petróleo, no está contemplado en el Tratado Antártico. Países signatarios que firmaron el tratado primero en el año de 1959. La D. La D, ¿no? Chile y Argentina. Especie marina base de la cadena alimenticia en la Antártida. Y El krill, correcto, crustáceo de 5 centímetros, considerado el alimento del futuro también, ¿no? El clima que tiene la Antártida está determinada por Ah, la A, ¿no? la B. La B, su latitud está por debajo de los 60, ¿no? Prácticamente de latitud sur, y los rayos del sol llegan a ese lugar de manera inclinada, de manera tangencial.
El Tratado Antártico firmado en Washington permite La D. la D no, la E no. La utilización del continente con fines pacíficos es un continente de paz. Con respecto del Perú en la Antártida, es incorrecto afirmar. La D. La D, no explota, pues, no explota. No explota. El Tratado de la Antártida 1959, ratificado y prorrogado desde 1991 por 50 años más, estipula que las actividades desarrolladas en el territorio antártico deben destinarse a Ahí. la E, ¿no? La investigación científica. 9. Característica que no corresponde a la Antártida. A. Eh, eh, no, la La D, Antártida la D. la Antártida es un continente pulsante. La D. La D, ¿no? ¿Qué cosas son las aguas criogénicas? Son glaciares, son glaciares. La Antártida posee grandes reservas de carbón debido. La D. La D, correcto. ¿Qué horas son ya? Ahí está. Requisitos para ser miembro consultivo del Tratado Antártico. Recuerde que hay 3 clasificaciones en la Antártida. Los países signatarios, los países consultivos y los países adherentes, ¿no? Para ser un país consultivo, tienes que tener voz y voto, ¿no? En las reuniones de la ONU, ¿no? La A. Con respecto a la Antártida es incorrecto. Incorrecto, me dicen, ¿no? En verano aumenta su superficie, no, en verano disminuye, ¿no? En donde aumenta es en invierno, ¿no? ¿Qué tipo de miembro es el Perú? Consultivo. 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 Para ser considerado un miembro consultivo, el Perú debe, todas corresponden, ¿no? Todas La E. corresponden, todas, la E. ¿Qué alternativa no es una característica de la Antártida? Dedo. La D. ¿Su origen se encuentra en qué? En el Gondwana, ¿no? Su origen se encuentra en el Gondwana. Sobre la Antártida señale lo falso. A. ¿Cuál? A. La A. El calentamiento global todavía no llega ahí. Sobre el Tratado Antártico es falso. El Perú es un país falso, dice, ¿no? Firmado por 12 países con derechos La territoriales. C. La C, no reconoce derechos territoriales, no reconoce derechos territoriales. Buque de investigaciones polares y oceanográficas. A. El Bacarrasco que está funcionando desde el año 2017, porque nuestro Humboldtcito bonito, hasta el 2016 nomás. Característica que no corresponde a la Antártida. La D. No, dice que no corresponde, ¿no? ¿Se ubica el punto más frío? Sí. ¿Continente más austral? Sí. ¿Mayor altitud promedio? No, porque la mayor altitud lo tiene Asia con el monte Everest, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Esa no. 20. ¿Punto más frío? En este caso del mundo, pues el Polo Sur, ¿no? Porque ahí se encuentra la estación Vostok, donde el termómetro ha marcado menos 89,2 grados, no bajo cero. El Perú es un miembro consultivo en el Tratado Antártico, entonces tiene derecho a voz y voto. Bien. Relieve de la Antártida
de la Antártida con mayor latitud, la D, la E, los montes transantárticos. La base científica de la Antártida se llama Machu Picchu. Machu Picchu, Machu Picchu, en la isla Rey Jorge, y no pertenece a la Antártida el mar Báltico, ¿no? El mar Báltico está en Europa, el mar Báltico en el Océano Atlántico. Y los Nunatak son, recuerden que no todo es hielo en la Antártida, zonas libres de hielo, se han instalado las bases científicas, ¿no? Bien, entonces guardamos, ahorita les voy a pasar.